hablemos acerca de lo que han solicitado al Ministerio del Trabajo de parte de Chile Vamos, que es entregar a la justicia los antecedentes de la denuncia por acoso sexual en contra del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. En el oficialismo se cuadraron, respaldaron la salida del exfuncionario, llamaron a la oposición a no entrampar la discusión de la reforma previsional. Sin embargo, el ministro de Hacienda avaló el trabajo técnico, no lo otro, el trabajo técnico realizado por Larraín durante su paso por el gobierno. Aquí esto tiene connotaciones obviamente de política, de diferencia en cómo abordar la reforma previsional, de todas maneras, pero también hay toda una oscuridad con respecto a cómo se produjo la salida de Larraín, porque ha habido versiones contradictorias, algunas versiones que van, es el inicio de una versión que se va complementando progresivamente y por lo tanto es toda una situación compleja y oscura. Entonces le vamos a pedir a Néstor Aburto que la aclare, si es que puede. Hola, Néstor. Hola, Néstor. Voy a aprender. ¿Cómo están? Buen día. Voy a tratar de encender una linterna en esta oscuridad. Hace años que no se conocía de esta forma en el espectro político una acusación o acusaciones cruzadas. Primero, por un lado, abusos o dichos de connotación sexual versus acusaciones de actuar ideologizadamente por sobre el bien común o la realidad política. Como ustedes lo adelantaban, la salida el viernes pasado del subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, ha desatado un verdadero temporal al interior del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto es lo último que está pasando, que ha pasado tras esta entrevista que dio Larraín el lunes aquí en la radio, en Radiograma Vespertino, a eso de las 18:30 horas, en que técnicamente descartó obviamente las acusaciones en su contra por temas vinculados a índole sexual y aseguró que llevaba meses con una mala relación política y también técnica con la ministra del Trabajo, o sea, su jefa directa, Janet Jara. El oficialismo obviamente salió ayer a respaldar al gobierno y su decisión de remover a Cristian Larraín, haciendo énfasis dentro del Frente Amplio en las acusaciones de acoso sexual o lo que se tendrá que investigar, que más adelante lo vamos a revisar. La ministra del Trabajo, Janet Jara, quien tuvo que salir ayer nuevamente a abordar este tema, señaló que debido a problemas de convivencia interna y reclamos por conductas de hostigamiento y acoso, fue que ella tomó la decisión de solicitar esta renuncia. Quienes dejaron de lado la teoría que se levantó de parte del ministerio sobre este tema de los abusos fue el Partido Socialista. Ejemplo de ello fueron las declaraciones del diputado Daniel Manucheri, quien defendió un punto, que si hay pérdida de confianza política, se le pueda pedir la salida a una autoridad. Creemos que se ha hecho de la manera que corresponde. Si una autoridad pierde la confianza del presidente de la República, en ese minuto el presidente de la República le puede solicitar la renuncia, punto. Y en ese sentido, además, se han instruido y la ministra ha anunciado sumarios al respecto de una situación que pareciera que se está investigando adentro del Ministerio del Trabajo y en la cual sabremos el resultado. En la oposición pidieron a la ministra Janet Jara entregar los antecedentes del caso a la justicia y señalaron que un sumario interno iniciado después de la salida de Larraín no puede establecer una responsabilidad administrativa, como lo dijo la diputada de RN, Sofía Cid. Hoy día él ya no está en el ministerio, un sumario no viene al caso, tiene que entrar la justicia a hacer la investigación como corresponde. Yo lo he dicho del día 1, el mismo presidente Boric, todas sus ministras, quiero saber dónde está la ministra de la Mujer, qué ha dicho ella al respecto. Y aquí, sobre este punto, es muy interesante lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Lo dijimos el mismo lunes sobre los alcances de la renuncia de Cristian Larraín, pese a que ayer, desde el ministerio de la titular Janet Jara y también en el Palacio de la Moneda, se aceleraban en sostener que aún no se ha tramitado la renuncia de Cristian Larraín, es decir, todavía sigue siendo funcionario del gobierno. Mientras eso no cambie, obviamente el inicio del sumario administrativo va a tener efectos en su responsabilidad directa. Eso es lo que dicen desde el ministerio, incluso los abogados que asesoran nada más ni nada menos que el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, para un vasto cantidad de abogados que saben de derecho administrativo, reconocen que se le pide, principalmente a estas autoridades, se le pide, y así lo dice el comunicado del día viernes del gobierno, la renuncia a Larraín con efecto inmediato.
ya que no se pactó con su superior, que era la ministra, una fecha de término. Por ende, él dejó de cumplir sus funciones la tarde del viernes pasado. Es decir, los abogados que asesoran a la secretaria que dirige el Ministerio del Trabajo estarían malinterpretando la ley, e incluso personas que han trabajado en la Contraloría lo sostienen que ahí hay un error de la interpretación. Por ende, las declaraciones de la ministra del día de ayer estarían equivocadas. Pero ¿qué pasa con lo otro, con la reforma a las pensiones? Ahora, desde la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, hay preocupación en el oficialismo y también en el gobierno por lo que pueda pasar con la reforma previsional. Porque según la oposición, el ex subsecretario de Previsión Social era una persona dialogante, con la que se podía llegar a acuerdos, pese a que el mismo sector decidió no participar en las mesas de trabajo, incluso presentó su propio proyecto, lo recordarán ustedes. Sin embargo, desde la Unión Demócrata Independiente anoche, bien tarde, tomaron la decisión de no reconocer, importante esto, no reconocer a Janet Jara como interlocutora válida sobre el diálogo de las pensiones, lo que obviamente sería tirarle rocas al camino para alcanzar un acuerdo dentro de los próximos meses. Previo a esa declaración de la UDI, el diputado comunista Luis Cuello llamó a la derecha a no utilizar políticamente la salida de Cristian Larraín y no aprovecharse de su remoción para congelar las conversaciones en materia de pensiones. Sin embargo, acá lo importante es que tenemos que avanzar en tramitar la reforma previsional. Y al respecto, yo llamo a Chile Vamos a que no saque cuentas alegres, ni busque nuevas excusas para dilatar un debate, ni tampoco para evitar dar una propuesta. Hasta ahora solo hemos enfrentado negativas por parte de la derecha, o bien supuestas propuestas que más bien apuntan a mantener el status quo. Había interés en escuchar a Mario Marcel. Ayer habló el ministro de Hacienda y una declaración que se conoció, él indicó que Cristian Larraín fue clave en la arquitectura de la reforma de pensiones. Además, recalcó que existe buena disposición de flexibilidad y dialogar sobre ese mismo proyecto. Pero lo que sí advirtió el ministro de Hacienda es que le reconoce a Cristian Larraín de haber llegado a la máxima de los acuerdos, además de haber contribuido en toda la arquitectura de este proyecto que está sobre la mesa. Finalmente, señalar que las acusaciones contra Cristian Larraín son... ¿O qué es? Porque ya nos perdimos a esta altura, ¿no? Primero el abuso, después insinuaciones sexuales, después eran palabras en público de connotación sexual, pero ahora aparece como una arista de maltrato laboral, mientras otros dicen que esto simplemente tiene un titular, que es la posición de Larraín, que la cambia en los primeros días de este año 2023, y dice que la entrega, a juicio de algunos cercanos a la ministra Jara, las cuentas nocionales sin una negociación de por medio, y que eso habría generado un quiebre. Entonces, todo lo que yo le estoy diciendo, abuso, insinuaciones sexuales, palabras en público de connotación sexual, o maltrato laboral, oposiciones por las cuentas nacionales, al final hay un enredo que ustedes me decían si les podía explicar, y habría que sacar declaraciones de la propia ministra Jara, que son diferentes una y otra, porque primero se da a entender eso. El fin de semana incluso se llegó a decir desde el gobierno, desde el oficialismo, de que había en la red, en los computadores, en el teléfono, había incluso hasta pornografía, situación que está completamente descartada. Entonces, lo cual demuestra que aquí hay un sinnúmero de versiones que aparentemente buscaban básicamente perjudicar a Cristian Larraín, y hasta ahora no conocemos qué es lo que pasó. ¿Fueron insinuaciones sexuales públicas? Néstor, podría haber habido las dos cosas, ¿no es cierto? Diferencias políticas que existían, o sea, no se hablaban, ¿no es cierto? Hace rato que no se hablaban de... Lo reconocen los dos. Desde el 3 de mayo. Sí. Desde el 3 de mayo, que Larraín habló en un seminario diciendo algo que es obvio, pero que se lo reprocharon, que esto no hay que decirlo porque es un instrumento de negociación, que las cuentas nocionales no tenían votos, nocionales, así se llaman, no tenían votos en el Congreso, y por lo tanto había que buscar otra fórmula. Y que le reprocharon eso, decir eso, porque era un instrumento de negociación. No podía reconocerlo porque se acababa como instrumento de dar para que entregue algo a la oposición. Ese es el cuestionamiento de la diferencia Jara política, ¿no es cierto? En cuanto a la diferencia política. Y tampoco él, o sea, el argumento y también él decirlo, sino que eso era una carta que eventualmente se podía utilizar, pero por parte de la ministra, en la negociación. Y que no podía hablar él. Uh-huh. ¿Podría haber existido en paralelo una actitud impropia? Puede ser, pero el problema es que las versiones que se empezaron a dar son versiones, frente a un caso así,
Me imagino que habrá una investigación previa, hay una denuncia, una formalidad, ¿no es cierto? Porque es muy grave. Si alguien insinúa que se utilizaron estas acusaciones para echarlo, esto es gravísimo. Si eso es así, es gravísimo. Si no es así, si efectivamente las acusaciones existen, había una confusión total, primero porque no se abrió el sumario. Inmediatamente. ¿Por qué? Se abrió el sumario, fíjate que se anuncia el sumario después de que él habla. ¿Por qué él tiene que hablar y defenderse para abrir el sumario? Eso es raro. Perdón, en entrevista que dio acá, la primera entrevista donde rompe su silencio Larraín, y de hecho nosotros le preguntamos si él sabía, porque nosotros habíamos hecho las consultas y a nosotros no se nos había dicho de que el sumario no había un código, no había un folio, no había nada. Y después de eso es que el gobierno reconoce que efectivamente al final el reportero de nosotros tenía la razón, que no había formalmente, absolutamente no se había iniciado ningún proceso dentro del ministerio. Entonces, la pregunta es, si iban a iniciar el proceso, ¿por qué no se inicia de inmediato? Inmediatamente, si esto se inicia de oficio. Raro. Lo segundo es las versiones sobre cuál es la falta de Larraín. Porque se habla de abuso sexual, de palabras dichas ante tercero, de connotación sexual. Le dijo eso. Que él habría hecho alusión o habría tenido un vocabulario de connotación sexual en público. Y que había personas que trabajaban con él en la subsecretaría, que entiendo yo particularmente son mujeres, que se habrían quejado en más de una oportunidad acerca de eso, de ese lenguaje supuestamente vulgar o de connotación sexual en labores de la subsecretaría. Pero digamos que esa ya es como la tercera versión que se entrega respecto de qué fue lo que pasó. Porque no es que se haya hablado de abuso, como dije yo, de acoso sexual, sí. para ser específico. Y lo otro es que ahora se dice acoso laboral, que no tiene nada que ver con un acoso sexual. Entonces, al final, ¿cuál es la acusación acá? ¿Y quién acusa? Sí, por eso que es muy complicado, entonces, porque si existe efectivamente esa denuncia de acoso sexual, que es lo primero que se dice y uno tiene que creer, ¿no? Que es así, que ahí está, hay una persona o más de alguna que está pasándolo muy mal si fue víctima de esa situación, se reserva su identidad, por supuesto, porque el ex secretario decía que no sabe quién es, bueno, eso tiene una reserva, en fin, pero si se está utilizando una causa como esa de relevante, más relevante todavía para un gobierno que se dice feminista, que tiene toda una causa detrás, que ha sido muy duro con otras situaciones que han sucedido, que han involucrado a personas de la palestra pública, futbolistas, en fin, etcétera. Ha sido muy duro al respecto y está muy bien que así lo sea, en mi opinión. No puede mezclarlo con otros temas. O sea, no pueden ser 4 versiones distintas respecto de por qué salió finalmente el subsecretario. Ahora, hay un detalle. Cuando él le pide la renuncia, es la versión de él, sí, de Larraín. Cuando él le pide la renuncia, no le indican la causa. Claro, que después le dice la ministra por teléfono. Sí, pero como si hay una acusación... Él lo describió acá en Radiograma cómo fue el momento. Claro, es que yo digo, si hay una acusación tan grave... Le insistió a la ministra. Y que si es así, entonces significa que no tenían intención de abrir la investigación sumaria. Porque si no se lo habrían dicho, mira, y empieza un sumario ahora. ¿No es cierto? Eso es lo que habría que haberle dicho, ¿no? Pero no le dijeron nada y la ministra se resistía a darle la razón. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Y además hay otros que han dicho que se fue simplemente porque perdió la confianza política. Pero la confianza política no se pierde por un acoso sexual. No, pues, la confianza política es otra cosa. Entonces, al final no entendí. Si la molestia de la ministra pasaba por el asunto de la negociación, de las cuentas nacionales, y que lo dijo, que lo digo yo, que no, etcétera, porque no se lo podía argumentar así en ese momento. Que era absolutamente legítimo. Y que ya se lo había dicho. Sí, ellos habían tenido una discusión que lo dice Cristian Larraín en la cafetería del Senado, y de hecho habían más personas, habían como 30 personas que escucharon donde lo increpa, producto de sus declaraciones sobre las cuentas nacionales. Y dice después que después hizo la ley del hielo, que no lo habló más. Efectivamente, no tuvieron ningún tipo de relación. Y se supone que entre eso, hasta el día viernes pasado, o el día jueves, porque el día jueves que el presidente se entera de estas acusaciones, no vamos a decir la palabra de abuso sexual, sino de acoso o vocabulario de connotación sexual, porque a esta altura ya no sabemos, o es acoso laboral, ya, en fin. El día jueves se entera el gobierno y el día viernes toma la decisión el presidente de sacarlo por pérdida de confianza política. Al final es una cosa que no se entiende dentro de lo enredado de todo. ¿Sabes lo que pasa? Hay una lo que pasa es que si Cristian Larraín, que es ingeniero comercial,
es inocente de esto, se imaginarán ustedes la carga. Muy violento todo esto. Yo podría usar 3 palabras nomás. Falta de transparencia. Sí, opacidad completa. Falta de transparencia, eso es. Entonces sería bueno transparentar las cosas. Sí, y sobre la renuncia, sería bueno que el Ministerio del Trabajo, los abogados del Ministerio del Trabajo, contactaran a abogados que saben de derecho administrativo, porque aparentemente sobre derecho administrativo en el Ministerio del Trabajo no hay tanto conocimiento que han llevado, porque no, aquí yo dejaría a la ministra como víctima de su propio entorno, porque aparentemente no, lo que le recomendaron o lo que le dijeron es que no hay ningún abogado de derecho administrativo, incluso vinculado al mismo oficialismo, y me dice, pero es que están equivocados. Si es de efecto inmediato, después se tramita, se hará todo el proceso, pero es de efecto inmediato. A él el día viernes en la tarde le dijeron que dejaba de ser por pérdida de confianza, etcétera, etcétera, que él mismo lo describió y se va. Obviamente la tramitación de su renuncia siempre va a tomar tiempo porque hay que una firma, se va a la Contraloría, se hace el archivo, sí, etcétera, pero ya no etcétera. está. Pero ya no está. Oye, mira, al final, esto tiene otra consecuencia. Se ha valorado mucho la capacidad que tiene la ministra Janet Jara, que pertenece al Partido Comunista, de negociación. Muchísimo. Iba a ser sin duda la joya el día de mañana. Exactamente, el 1 de junio. muchísimo, 40 horas, etcétera. Pero salario mínimo. La ministra Janet Jara es una ministra durísima. Tiene una postura de muy negociante, pero ella es durísima. Y ahora recién, no son muy avispados, empleemos ese lenguaje, la gente de la oposición ahora recién se están dando cuenta cómo es la ministra en la interna. Recién. La ministra es durísima y por lo tanto también ahora esto es desgraciadamente para la ministra, le están descubriendo que esa amabilidad en algunos casos no es permanente. Eso podríamos decirlo. Gracias, Néstor. Que tengan